Buenas noches. Buenas noches. Esta semana vamos a ver seguro de responsabilidad civil para corredores de seguros, crédito interno y crédito de exportación, cauciones y carta fianza. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que es el seguro de responsabilidad civil para corredores de seguros. 1. Cobertura. La compañía de seguros se obliga a indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros, de los cuales sea civilmente responsable el asegurado, individualizado en las condiciones particulares que resulten de la responsabilidad civil en que incurra en la prestación de servicios propios de la actividad de corredor de seguros regulada en la ley, sus reglamentos y en las normas complementarias de la SBS, por actos, errores u omisiones ocurridos durante la vigencia de la póliza. Buenas noches, profesor. A terceras, buenas noches, personas atendidas profesionalmente por el asegurado. Queda cubierto asimismo la responsabilidad civil de sus dependientes, de sus representantes y apoderados, de cualquier persona que participe en las gestiones de intermediación por su cuenta y en general la de toda persona por la cual sea civilmente responsable en el ejercicio de su actividad de corredor. La cobertura comprende tanto los daños y perjuicios causados a terceros, como los gastos y costas del proceso que éstas o sus causahabientes promuevan en contra del asegurado. También serán de cargo de la compañía aseguradora los gastos de defensa del asegurado, incluso los honorarios respectivos, aun cuando se trate de reclamaciones infundadas en los términos previstos en el artículo siguiente. El pago de la indemnización al tercero perjudicado se efectuará en virtud de sentencia ejecutoriada o de transacción judicial o extrajudicial celebrada por el asegurado con el consentimiento de la compañía. A ver, un ratito, que Graciela me está indicando que quiere ingresar y no puede. A ver. Un ratito, por favor. En la Corte Suprema. Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Estaba poniendo mal la clave, en lugar de O había puesto, en lugar de 0 había puesto O. Ah, ya. Por eso que no podía ingresar. Sí. Ok. Entonces continúo. 2. Suma asegurada y deducible. El monto de la suma asegurada y deducible dependerá de los ingresos anuales del corredor de seguros. Por ejemplo, acá hay una lámina donde está indicado ingreso anual en dólares americanos, cuál sería el monto de la póliza que va a requerir en dólares americanos y cuál sería el deducible que se le cobraría, ¿ya? Igual también en dólares americanos. Si tiene el corredor de seguros gana hasta $60,000 al año,
debe tener una póliza mínima de $20,000 con una cobertura hasta $20,000 y un deducible de 200 que le cobrarán por cada vez que presente el siniestro, dependiendo del monto. De 60,001 hasta 300,000 de ingresos, se va a requerir pues una póliza por un monto de $80,000 con un deducible de $800. De 300,001 hasta 1,500,000 se va a requerir de una póliza de seguros de $320,000 americanos con un deducible de 3,200. De 1,501,000 hasta 6 millones, el deducible será, el monto de la póliza será $800,000 y el deducible será $8,000. Y si el ingreso es de 6 millones 1 en adelante, el monto de la póliza deberá ser 1,200,000 y el deducible en dólares americanos será $12,000. 3. Exclusiones. El presente seguro no cubre la responsabilidad civil relacionada con los siguientes perjuicios. A. Lo sufrido por el cónyuge del asegurado, sus ascendientes o descendientes o por sus parientes que vivan bajo el mismo techo o por las personas que tengan los vínculos de parentesco antes señalados con el socio accionista que tenga el 50% o más del capital o con el representante legal del asegurado si éste fuere una persona jurídica. B. Lo sufrido por personas jurídicas en que el asegurado o una o más de las personas indicadas en la letra anterior sean dueños del 50% o más del capital o las controlen en forma individual o conjunta, o por personas que sean socios o accionistas del asegurado si éste fuere una persona jurídica. C. Lo sufrido por apoderados con facultades de administración, por comisionistas, por el personal del asegurado, sea que preste servicios bajo contrato de trabajo o a honorarios, o por las personas que actúen en las gestiones de intermediación por cuenta del asegurado. D. Los daños o perjuicios experimentados por terceros, respecto a los cuales el asegurado tenga responsabilidad civil que no provenga del ejercicio de su actividad profesional. E. Los que resulten de actos dolosos, constitutivos de culpa grave o de delitos penales cometidos por el asegurado, sus representantes o las personas que de él dependen. F. Los que provengan de una responsabilidad civil del asegurado que esté vinculada o se haya generado con motivo de hechos de guerra, invasión, acto enemigo, extranjero, hostilidades u operaciones bélicas, sea que haya habido o no declaración de guerra, guerra civil, revolución, insurrección, sublevación, rebelión, sedición, motín o hechos que la ley califica como delitos contra la seguridad interior del Estado. G. Los que provengan de una responsabilidad civil del asegurado que esté vinculada o que resulte de la acción de energía atómica o nuclear o por contaminación radiactivas proveniente de algún combustible nuclear, como asimismo los perjuicios de otro origen, también de responsabilidad del asegurado, que se hubieran agravado por tales causas. Y H, salvo se pacte lo contrario en las condiciones particulares, el presente seguro no cubre el importe de las cauciones que deba rendir el asegurado, ni las multas o sanciones pecuniarias a que sea condenado. Cuarto, obligaciones del asegurado. El asegurado debe informar al asegurador los hechos o circunstancias que agraven sustancialmente el riesgo declarado y sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato. Se prohíbe al asegurado hacer la reclamación contraria o transigir judicial o extrajudicialmente con el tercero afectado sin previa aceptación del asegurador. El incumplimiento de esta obligación exime al asegurador de la obligación de indemnizar. No constituye incumplimiento la circunstancia de que el asegurado, en las declaraciones que formule, reconozca hechos verídicos de los que se derive su responsabilidad. Notificar al asegurador, tan pronto sea posible, una vez tomado conocimiento de la ocurrencia de cualquier hecho que pueda constituir o constituya un siniestro. Dar aviso en tiempo razonable al asegurador de toda noticia que reciba, sea de la intención del tercero afectado o sus coausavientes, de reclamar indemnización o de la amenaza de iniciar acciones en su contra, de las notificaciones judiciales que reciba
y de la ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia que pudiere dar lugar a una reclamación en su contra. La infracción por el asegurado de cualquiera de las obligaciones que, en su calidad de tal, le imponga la ley o el presente contrato, no eximirá a la compañía de la responsabilidad de indemnizar el respectivo siniestro. Quinto, base legal general. Normas relacionadas a la inscripción y deberes de los intermediarios y auxiliares de seguros. Ley número 26702, Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. Resolución SBS 1707 del 2011, Reglamento del Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros. Resolución SBS número 2108 del 2011, modifica normas complementarias para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y reglamentos aprobados mediante las resoluciones número 1765 del 2005 y 775 del 2008. Circular 016 del 2008, reporte de ingreso de los corredores de seguros personas naturales. Circular CS 018 del 2009, presentación de estados financieros, balance de comprobación de saldos e información complementaria de los corredores de seguros, personas jurídicas. Circular C022 del 2009, plataforma electrónica de supervisión del registro de intermediarios y auxiliares de seguros. Circular AS019 del 2010, plataforma electrónica de supervisión del registro de intermediarios y auxiliares de seguros. Circular CS021 del 2010 y CR005 del 2011, presentación de póliza de responsabilidad civil profesional de corredores de seguros y de reaseguros. Circular número CS21 del 2010, CR5 del 2010. Mediante esta circular, el 13 de julio del 2010, refería a la presentación de póliza de responsabilidad civil profesional de corredores de seguros y de reaseguros, la SBS, en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 349 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley General, esta superintendencia establece precisiones para la remisión de la información válida a la contratación de las pólizas de responsabilidad civil profesional de los intermediarios de seguros o de reaseguros, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Registro del Sistema de Seguros, aprobado mediante Resolución SBS número 816 del 2004, y sus modificatorias, cuya publicación se sujeta a lo dispuesto en el artículo 3.2.14 del Decreto Supremo número 001/2009, Justicia. Alcance. La presente circular es de aplicación a los corredores de seguros y de reaseguros a que aluden los artículos 337 y 342 de la Ley General. ¿Aló? Y, Chelita, dime. Chelita, ¿me estabas hablando? Está respondiendo una llamada, profesor. Ah, ya, ok. Gracias. Ok. 2. Presentación y periodicidad de reporte de la información relativa a las pólizas de responsabilidad civil profesional de los intermediarios de seguros o de reaseguros. Los corredores de reaseguros y de seguros, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y 25 del Reglamento del Registro del Sistema de Seguros y sus modificatorias respectivamente, están obligados de contratar con una empresa de seguros una póliza de responsabilidad civil profesional que garantice el correcto y cabal funcionamiento de la responsabilidad civil asumida en el ejercicio de sus funciones. En tal sentido, para los fines de supervisión del cumplimiento de la obligación señalada en el párrafo precedente, los corredores de seguros y de reaseguros deberán remitir con periodicidad anual, dentro de los 5 días anteriores al vencimiento de la póliza vigente, información relacionada con la contratación o renovación de las pólizas de responsabilidad civil profesional, considerando los siguientes aspectos en el formato cuyo llenado se anexa en el anexo adjunto, o se detalla en el anexo adjunto. A, año de póliza. B, tipo de póliza.
C, compañía de seguros con la que contrata la póliza. D, número de póliza o certificado o cobertura provisional. Número de renovación, fecha de emisión de la póliza o de la cobertura provisional, fecha de emisión de cobertura de la póliza, fecha de fin de vigencia de póliza, nombre de contratante, J, nombre del asegurado, K, monto de la prima, L, suma asegurada, M, forma de pago al contado, diferido, fraccionado, N, fecha de pago al contado, diferido, fraccionado, O, número de cuotas cuando el pago es fraccionado, y P, cronograma cuando el pago es fraccionado. 3. Remisión de la información por medios electrónicos. Para efectos de la remisión de la información señalada en el punto precedente, los supervisados deberán ingresar a las siguientes direcciones: corredores de seguros y reseguros persona jurídica y corredores de seguros personas naturales. Ahí está el indicativo para que puedan ingresar y seguir las instrucciones que se detallan en el anexo, que forma parte integrante de la presente circular y que se publica en el portal institucional www.sbs.gov.pe, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo número 001/2009 de Justicia. 4. Remisión de la información por medios físicos. Una vez ingresada y remitida la información, el sistema generará una constancia que acredite su envío, la misma que deberá ser impresa y remitida a esta superintendencia, debidamente suscrita por el supervisado o representante legal de la empresa supervisada dentro de los 5 días de remitida por medio electrónico. Caso contrario, se tendrá por no presentada la información. 5. Vigencia. La presente circular entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 6. Disposición final y transitoria. La información del numeral 4 es complementaria a la requerida por el artículo 13 del Reglamento de Registro del Sistema de Seguros, aprobado por resolución SBS número 816 del 2004 y sus modificatorias. 6.2. Los intermediarios de seguros gozarán de un reemplazo o de un plazo de adecuación de 30 días contados a partir de la vigencia de la presente norma, a efectos de remitir la información correspondiente a la contratación o renovación de pólizas de seguros de responsabilidad civil profesional efectuadas en el periodo corrido correspondiente al año 2010. 6.1. Acá tenemos instrucciones para el llenado de información referente a las pólizas de responsabilidad civil contratados para los intermediarios de seguros. Acá la forma como es que tienen que llenar, se ingresa en el sistema de la compañía de seguros y se van ingresando los datos que nos vayan pidiendo, ¿no? Ahí hay otra imagen donde se ve en el sistema cómo es que uno mismo puede ir corrigiendo o, ingresando la información que requiera la compañía de seguros. Vamos a ver acá. Igual sigue en una tercera lámina, ¿no? Al presionar aceptar, el intermediario de seguros visualizará la siguiente ventana para la verificación de los datos ingresados. En una cuarta también, ¿no? Finalmente, al presionar el botón aceptar para dar conformidad a los datos ingresados, se deberá imprimir 2 copias en la ventana que se muestra a continuación y enviarlas a la oficina de trámite documentario de la SBS debidamente firmadas. Y al final, declaro bajo juramento que la presente información relativa a la contratación de la póliza de responsabilidad civil se ajusta a la verdad y está la firma del gerente general. Para cerrar, presione el botón terminar. Preguntas frecuentes. ¿Cualquier persona puede trabajar como corredor de seguros? Un momentito, por favor. Quiero detenerme acá. Un permisito, regreso rápido, ¿eh?
¿Cualquier persona puede trabajar como corredor de seguros? No. Para ejercer funciones como corredor de seguros se debe contar con un código de autorización vigente otorgado por la SBS. 2. ¿Los corredores de seguros solo asesoran en la contratación de pólizas? No. Los corredores de seguros asesoran a sus clientes para que contraten el seguro que mejor se acomode a sus necesidades y posibilidades económicas. Luego de contratado el seguro, el corredor continúa con su labor de asesoría durante la vigencia de la póliza y asiste a su cliente en los trámites necesarios ante la aseguradora en caso de siniestro. Son ejemplos de las funciones del corredor de seguro las siguientes: asesorar a los potenciales clientes sobre las coberturas más convenientes respecto del riesgo que desea asegurar; informar a los potenciales clientes sobre las condiciones de contrato, en especial sobre las coberturas básicas y adicionales, exclusiones, franquicias, deducibles, forma y plazos para el pago de la prima, entre otros temas relevantes; comunicar de inmediato y por escrito a sus clientes sobre el rechazo o las modificaciones de cobertura del riesgo propuesto que le hayan informado a las empresas de seguro; entregar a sus clientes las pólizas contratadas dentro de los 10 días de recibidas de las aseguradoras, revisando previamente que éstas se encuentren conforme con lo solicitado. Los corredores de seguros solo asesoran en la contratación de pólizas. Asesorar a sus clientes durante toda la vigencia del contrato sobre contenido y condiciones de la póliza, así como sobre las obligaciones que debe cumplir para que las condiciones de cobertura se mantengan; entregar oportunamente a sus clientes la información que se les solicite sobre el contenido de la póliza y la cobertura contratada; asistir a sus clientes o beneficiarios del seguro en caso de siniestro, gestionando la solicitud de cobertura ante la empresa de seguros y efectuando el seguimiento correspondiente hasta su conclusión. Los corredores de seguros se desempeñan como intermediarios exclusivos de una aseguradora. En general, los corredores pueden intermediar en la contratación de seguros de cualquier empresa aseguradora. Sin embargo, pueden suscribir un contrato de agencia por el que se comprometen a intermediar únicamente los productos de una aseguradora en particular, sin que se genere un vínculo laboral o exista una relación de dependencia. ¿Una empresa puede desempeñarse como corredora de seguros? Sí, actúan como corredores de seguros tanto las personas naturales como las empresas, siempre que cuenten con la autorización de la SBS. En el caso de empresas corredoras de seguro, estas pueden contar con promotores de ventas, personal con el que mantienen un contrato laboral o de prestación de servicios para ofrecer productos de seguros. Asimismo, pueden tener puntos de venta en locales comerciales de otras empresas. Asimismo, las empresas corredoras de seguros pueden vender el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, en sus oficinas. También pueden contratar con otras empresas para que en sus locales se venda el SOAT, manteniendo en este caso la responsabilidad civil y administrativa de los actos que realiza el comercializador en la colocación de los seguros. ¿Qué actividades puede desarrollar un corredor de seguros? Los corredores de seguros actúan como representantes de sus clientes, pero no pueden disponer de sus derechos. Así pueden cancelar pólizas, trasladarlas a otra empresa, solicitar la cobertura del siniestro y demás actividades de similar naturaleza con autorización de sus clientes. En esta parte quisiera reforzar que es la labor del corredor o la actividad que puede desarrollar el corredor es de trámite, ¿no? Tramitar todos los documentos, ¿no? A cargo de su cliente hacia la compañía de seguros y viceversa, ¿ya? Pero nada de disposición de dinero, nada relacionado con el pago de primas, nada relacionado con el pago de los deducibles. Porque ¿qué cosa pasaba? Lamentablemente antes, ¿no? Que se saliera la ley, los corredores de seguros solían utilizar el dinero tanto de pago de primas que le efectuaban sus clientes como del cobro de los deducibles para pagar a la compañía de seguros, y aguantaban los pagos, ¿no? Y hacían un carrusel. Entonces, esperaban al siguiente pago y con ese pago cubrían este pago y así sucesivamente. Felizmente eso ya ha quedado establecido que se sancionará a aquel corredor que efectúe, ¿no? Ese tema de disposición de dinero cuando ya no está autorizado para ello. Para tal efecto, los pagos tanto de primas como de los deducibles
se efectúan en cuentas que la compañía de seguros indica. Se puede pagar también un depósito en cuenta, una transferencia, o se puede hacer el pago directamente en las oficinas de la compañía de seguros, para que todo esté de la manera más transparentemente posible. ¿Cómo contrato a un corredor de seguros? Para acreditar la contratación de un corredor de seguros y sus facultades de representación durante la vigencia de contrato de seguros, es necesario que suscribas una carta de nombramiento a su favor. Hasta acá estamos concluyendo con lo que es la lectura del seguro de responsabilidad civil para corredores de seguros. Ahora vamos a empezar con el siguiente. Vamos a ver. Seguro de crédito a la exportación, cauciones y cartas fianzas. Introducción. En este módulo nos centraremos en productos que ofrecen las compañías de seguros para proteger el patrimonio de las empresas. Estos son el seguro de crédito a la exportación, que lo utilizan mayormente los exportadores en sus operaciones de venta en el mercado internacional. El seguro de cauciones y cartas fianzas, que son garantías de cumplimiento que permiten afianzar o participar en licitaciones con el Estado, en contratos privados y operaciones de comercio exterior que se encuentran inmersas de manera específica en la Ley General de Aduanas. Por su relación, también trataremos el nuevo sistema de despacho anticipado de aduana para conocer más sobre las garantías previas. Un punto importante que debemos conocer y tener muy presente son las herramientas que se utilizan en el comercio exterior para poder ofrecer estos servicios financieros y de calidad. El comercio internacional. El intercambio de productos como generador de riqueza en el mundo crea nuevos mercados, fortaleciendo así el mercado internacional. A la venta de productos y servicios al exterior se le denomina exportación. Tipos de exportaciones en el Perú. Hay dos: exportación de productos tradicionales y exportación de productos no tradicionales. Los primeros son el cobre, el oro, molibdeno, otros minerales, harina de pescado, aceite de pescado, derivados de petróleo, petróleo crudo, café y otros productos agrícolas también conocidos como commodities. Se trata de productos cuyo valor viene dado por el mercado internacional y no por los productores. En el segundo, de productos no tradicionales de exportación, tenemos textiles, agropecuarios, químicos, pesqueros, metalmecánicos, siderometalúrgico, maderas, papeles, joyería, minería no metálica, pieles y cuero. En estos productos el precio lo establecen los productores y no tanto el mercado. En cambio, a la compra de productos del extranjero se le denomina importación. Formas de pago. El mercado es un intermediario entre productores y consumidores, entre compradores y vendedores, en donde se conjugan los factores de confianza y garantía de pago. Aquí nacen las distintas formas de pago en el comercio internacional, algunas con mayor riesgo de otras. Pago al contado, cero riesgos. Pago con carta de débito pago con carta de crédito irrevocable. Aquí intervienen los bancos para minimizar el riesgo. Y en cobranzas bajo el sistema de crédito a pago a plazos, con intervención parcial de los bancos sin garantizar el pago, siempre estará presente el riesgo. La carta de crédito o crédito documentario. El contrato de compra-venta internacional implica una problemática compleja que surge a no existir un conocimiento pleno entre importadores y exportadores, mercados en países distantes unos de otros, con regulaciones diferentes, regímenes legales y tributarios distintos, monedas, tipos de cambios, variables, etc., origina que el importador se resista a cancelar el importe de la compra mientras no haya recibido la mercadería adquirida o los documentos que los amparan,
Y por su parte, el exportador no enviará la mercadería que vende antes de haberse asegurado que recibirá el pago. De esta coyuntura nace la intervención de los bancos con mecanismos destinados a garantizar la entrega de la mercadería y el pago de precio pactado. Uno de los más seguros es el crédito documentario o carta de crédito. La carta de crédito es un instrumento de pago sujeto a regulaciones internacionales, reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios UCP 600 de la International Chamber of Commerce, mediante el cual un banco emisor, obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un banco cliente, ordenante, debe hacer un pago a un tercero beneficiario contra la entrega de los documentos exigidos siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones del crédito. En otras palabras, es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma de dinero indicada, dentro de determinado tiempo y contra entrega de los documentos indicados. Este instrumento es uno de los documentos más sencillos en su forma y los más complejos en cuanto a su contenido. Toda carta de crédito tiene su origen en un contrato de compra-venta de mercancías, aunque puede originarse en la prestación de servicios. ¿Quiénes intervienen en el proceso de la carta de crédito? El importador, el exportador, relaciones entre los bancos. A ver. El comercio internacional. El importador solicita a su banco la emisión de una carta de crédito a los términos pactados en el contrato de compra-venta. Dicho banco emite la carta de crédito, la cual es enviada a un banco corresponsal, generalmente en el país donde reside el exportador. El banco corresponsal avisa, confirma, de la llegada de dicha carta al exportador. En base a la carta de crédito que le ha llegado y el contrato de compra-venta, prepara la exportación, remite los documentos exigidos en la carta de crédito al banco corresponsal. El banco corresponsal revisa los documentos y a su vez los envía al banco que emitió la carta de crédito para su pago. El exportador. Estos son las instituciones que generan la confianza entre importador y exportador, aporta compromiso entre ellos, manejan los documentos de embarque y canalizan los pagos. En resumen, las cartas de crédito son una promesa de un banco o instituto de crédito de pagar una cierta suma de dinero. Se paga contra la presentación de documentos que certifican un hecho o acto jurídico. El plazo para hacer uso de la carta de crédito debe estar preestablecido. El contrato de crédito es el que regula la relación entre el banco emisor y ordenante. En este contrato se definen las condiciones bajo las cuales el banco está dispuesto a emitir cartas de crédito por cuenta del ordenante. Como en todo contrato de crédito, se crea una obligación del banco de poner a disposición de su cliente o ordenante del crédito un crédito por un plazo determinado y bajo condiciones determinadas. Revocable. Tipos de carta de crédito. Una carta de crédito revocable permite reformas, modificaciones y cancelaciones en cualquier momento y sin el consentimiento del exportador o beneficiario de los términos explicados en la carta de crédito. Debido al riesgo considerable para el exportador, no se aceptan normalmente. Como puede deducirse, el crédito revocable entraña un riesgo elevado para el asegurado. Elevado para el beneficiario. Irrevocable. Una carta de crédito revocable requiere consentimiento del banco emisor, del beneficiario o exportador y el solicitante para rendir cualquier reforma, modificación o cancelación de los términos originales. Este tipo de carta de crédito es la que más se usa y la preferida por los exportadores o beneficiarios debido a que el pago siempre está asegurado y están presentando los documentos que cumplen con los términos de la carta de garantía. Las cartas de crédito revocables pueden estar o no confirmadas y no podrán revocarse unilateralmente. Debe contar con la conformidad de todas las partes intervinientes, son las más seguras. Comercial. Cuando la transacción que involucra es una operación de compra-venta. En estas cartas
de crédito, a su vez, pueden ser avisadas o confirmadas. En las cartas avisadas, el banco corresponsal solamente cumple el papel de notificar al beneficiario la llegada de la carta de crédito sin asumir cualquier compromiso de pago. La carta de crédito se paga en la caja del banco emisor. En cambio, en una carta de crédito confirmada, un banco distinto al emisor, actuando por encargo de éste, se compromete solidariamente con él a pagar el importe correspondiente al beneficiario o a aceptar las letras que le dirige el exportador. La carta de crédito se paga en la caja del banco confirmante. Las cartas de crédito pueden a su vez ser a la vista, pago al contado con la entrega de documentos, o diferida, pago a plazo, donde el banco se compromete al pago de la carta de crédito contra la entrega de los documentos a pagar al vencimiento. También puede distinguirse entre los pagos divisibles que permiten el fraccionamiento de precio con pagos parciales, cada uno de los cuales debe corresponder una entrega mediante la cual de la mercadería y documentos entregados permite embarques parciales. En las cartas de crédito indivisibles solamente se realiza un único embarque. En la carta de crédito indivisible solamente se realiza un único embarque. Las cartas de crédito rotativas permiten renovarse en forma automática cada vez que el exportador efectúa el despacho dentro de las condiciones pactadas y hasta completar el número de renovaciones previstas en el crédito. Bueno, vamos controlando el tiempo. Ok. Estamos bien. Falta. Las cartas de crédito rotativas permiten renovarse en forma automática cada vez que el exportador efectúa el despacho dentro de las condiciones pactadas y hasta completar el número de renovaciones previstas en el crédito. Las cartas de crédito transferibles permiten al beneficiario hacer disponible el crédito total o parcial a terceros, segundo beneficiario, conforme a los términos, condiciones y beneficios, excepto el valor y precio de la mercadería que podrán ser deducidos. Los principales documentos exigibles en una carta de crédito son los conocimientos de embarque o Bill of Lading, BIL, es el documento emitido por la empresa de transporte, donde se evidencia que se han recibido determinados bienes en determinada fecha y en determinadas condiciones. En estos casos se extiende a favor del banco emisor, el cual endosará al importador. Póliza de seguro que cubre los riesgos del transporte de la mercadería. Factura comercial. Otros documentos como lista de peso, certificado de origen, certificado de sanidad, de calidad, packing list, etc. Financiera. Cuando asegura el cumplimiento de una obligación financiera, también conocida como stand-by, una de las principales modalidades es el back-to-back. Se establece cuando un banco abre un crédito respaldado por otro crédito más importante a favor del contratante. Modalidades para la cotización del precio en el comercio internacional. En los contratos de compra-venta en el comercio internacional se utilizan diversos términos que se denominan Incoterms, los cuales regulan los derechos y obligaciones relacionadas con las cotizaciones de la mercadería a nivel internacional. Es necesario conocer los Incoterms cuando se realiza un pedido de importación o cuando se pretende exportar en medianas a grandes volúmenes o montos en las transacciones. Para compras menores o de muestra no es necesario el uso de los Incoterms. Hay una laminita, ¿no?, que es muy parecida a lo que ya vimos en transportes de mercaderías. Como saben, la mercadería desde el vendedor y llega hasta el comprador, que es el buyer, ¿no? Hay un tema de transporte, hay un tema de pagos de la exportación, hay un tema de carga de la mercadería en el barco, ¿no? Hay un tema del contenedor en el barco ya. Después el arribo al puerto de destino, la descarga de la mercadería, ¿no? Se deben pagar pues los gastos de nacionalización y el transporte y entrega al comprador. Como yo les indiqué, si es que llevamos ya el tema del seguro de transportes marítimos, iban a ser 4, ¿no?, los Incoterms que son de mayor uso en el tema de lo que es el comercio internacional.
ventas CIF o CIF, que quiere decir Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. Se establece que el precio pactado incluye el valor de la mercadería en el lugar de embarque, el costo del seguro y el flete. Ventas CIF, costo y flete, similar a las ventas CIF, el cual no incluye la prima de seguro. Ventas FOB, Free on Board, puesto a bordo. Ventas FAS, libre y puesta al costado del barco. Modalidades para la cotización del precio en el comercio internacional. Hasta aquí hemos visto cómo en el comercio internacional se puede minimizar el riesgo de no pago bajo la modalidad de carta de crédito. Sin embargo, al ir ganando confianza con los clientes, la modalidad de pago puede variar, aminorándose los costos si se realiza la venta en cobranza, pero se incrementa el riesgo al no tener un tercero que garantice dicho pago. Debemos tener presente que existen diversos tipos de riesgos que pueden afectar al final el no pago de las cobranzas de la mercadería, tanto en el comercio exterior como en las ventas internas. Riesgos en la cobranza de exportación. Riesgos políticos o falta de pago en el vencimiento, si son cubiertos por el seguro de crédito a la exportación, cuando se trata de operaciones de comercio exterior. Riesgos extraordinarios, como terremotos, inundaciones, erupciones de volcanes, etc., no son cubiertos por el seguro de crédito a la exportación. Riesgos comerciales, si son cubiertos por el seguro de crédito a la exportación. Riesgos de insolvencia definitiva o falta de pago en el vencimiento. ¿Cuál es la finalidad del seguro de crédito a la exportación? Proteger al cliente del no pago de los créditos otorgados a sus deudores, cuentas por cobrar C por C, ya sean locales o del exterior. El seguro de crédito a la exportación es un instrumento financiero que tiene por objeto dotar de cobertura al exportador frente a los riesgos comerciales a los que enfrenta en una operación de venta de crédito, protegiéndolo de los riesgos de impago de sus compradores y fomentando de esta manera las exportaciones del país, es decir, contra los riesgos de insolvencia comercial. Consiste en indemnizar la pérdida neta que ocasione la incapacidad definitiva del deudor para pagar total o parcialmente el crédito que le ha concedido el asegurado. Es la eliminación del daño derivado de la falta de pago como consecuencia de la insolvencia definitiva, de manera que hasta que ésta no exista, no hay daño y por lo tanto tampoco hay indemnización. El riesgo asegurado es la pérdida definitiva, total o parcial del valor del crédito por la insolvencia del deudor. La insolvencia se considerará comprobada al verificarse una declaración de quiebra o análoga